Hola a todos, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy continuamos con nuestra tercera y última sesión de la serie Formando una generación firme en su fe, junto al Ministerio Tía Linda. A continuación le doy la bienvenida a la pastora Linda Richie. Hoy queremos hablar y cerrar nuestra sesión y digo sesión porque a pesar de ser tres sesiones, es solamente una, que hablamos con la pasión y con el fervor que Dios ha dado en nuestras vidas para poder evangelizar, poder discipular, poder llevar y conectar a los niños de de esta próxima generación con Cristo Jesús en una forma real. Así que esta tarde vamos a hablar varias y vamos a seguir, va a ser algo un poco diferente, va a ser una clase más de testimonio que de enseñanza, aunque se aprende muchísimo cuando uno escucha lo que ha sucedido en la vida de otras personas. Lo que sí quiero enfatizar es que todo esto tiene que ver con el corazón de Dios hacia la humanidad. No hay niño que nace en el mundo que Dios no quiere salvar, que Dios no quiere transformar, que Dios no quiere usar para su gloria. Entonces es nuestra carga, es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas, es algo que es una carga, pero es un llamado. Y lo que más disfrutamos, y creo que puedo hablar por las tres, cuatro de nosotras, lo que más disfrutamos es enseñar a los niños. Tal vez otras personas rehuyen, pero no saben lo que se están perdiendo y lo que no existe en la población adulta existe en medio de los niños, una atención donde ponen, ¿verdad? Por supuesto que pueden ser, ¿verdad? Pueden hacer de todo, pero el asunto es que ellos también escuchan y sus corazones abiertos nos animan y nos ayudan en todo momento. Lo que queremos en este momento es hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios. Estaba leyendo hoy en Joel y hay dos pasajes, uno lo tenemos en pantalla, pero hay dos que hablan muy claramente de la próxima generación. El primer versículo es Joel 1, verso 3, que dice, cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos, transmitan esta historia de generación en generación. Y Joel está hablando acerca de lo que él estaba profetizando, la resurrección, vamos a decirlo, de Israel y de Judá, donde Dios iba a participar en las vidas de ellos una vez más y que ellos iban a entregarse de nuevo a Él. Y luego en el capítulo 2 de Joel, él habla muy claramente de que en los días venideros, que el Espíritu de Dios iba a venir sobre toda la humanidad y que los hombres iban a profetizar, sobre las siervas iban en otras palabras, todo el mundo iba a recibir algo de Dios en su propia vida. Y esto lo vimos en realidad en Hechos capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos en todas las cosas que nosotros hacemos. Quiero decir una cosa más antes de entregarlo a Yariela para que ella hable un poquito más acerca del asunto. Es que nuestra tarea no es salvarlos, ni tampoco solamente cambiar su conducta. Por supuesto, queremos que cambien su conducta, que sean más obedientes, que sean personas de cortesía, que sean personas amables y buenas en medio de sus amistades. Por supuesto, pero nuestra tarea principal es conectarlos con Cristo. Eso quiere decir que tenemos que descubrir a Cristo en todo. Tenemos que hablar acerca de Cristo en todo. Tenemos que llevarlos a saber que Él es real. Y lo bueno de dar esta enseñanza a los niños es que el Santo de Dios siempre aparece, siempre se puede palpar la presencia de Dios y los niños son convencidos de que Dios existe. Pero nosotros tenemos que darles oportunidad que eso ocurra.
No puedo decir cuántas veces he estado en reuniones con muchos, muchos niños, en lugares donde, bueno, ni no quieren saber exactamente las condiciones en las cuales he enseñado en campañas grandes, en muchos lugares, con carpas que venían goteras, ¿verdad? Un montón de cosas que podría decir, pero en medio de todo eso, nosotros cantábamos y adorábamos a Dios y la presencia de Dios se palpaba, se sentía y Dios movía en medio de ellos. ¡Ah! ¡Qué cosas más bellas! Pero los llevamos a Cristo. Cuidado de darles solamente religión, cuidado de darles solamente buen comportamiento. Nuestra tarea es llevarlos a Cristo. Cristo los lleva al Padre, el Padre manda el Espíritu Santo para hacer la obra en cada uno de ellos. Y nuestra tarea es discipularles. No solamente discipulamos a los niños, discipulamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Discipulamos a jóvenes, discipulamos a adultos, discipulamos a abuelas y abuelos, discipulamos a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Estamos discipulando siempre, aunque no nos demos cuenta. Pero cuando somos muy intencionales, palabra favorita de Yariela, intencionales en discipular, vemos resultados, vemos cambios en vidas, vemos que Dios empieza a despertar en las personas algo, un fervor, un hambre, un deseo de conocerle más. Eso es lo que es discipulado. Y voy a hablar un poquito más, más tarde acerca del discipulado, pero ahora, Yariela, ¿quieres hablarles acerca, verdad, recordarles lo que hablamos ayer de la sana teología? Sí, con mucho gusto. Y no sé, volviendo al pasaje de Joel, una de las cosas que me tocan el corazón con respecto a esto es que Dios es un Dios de generación. Y eso realmente marca nuestra vida porque es alguien que pasa, el plan de él siempre ha sido eso, revelarse a la gente, a la humanidad. Por eso pagó el precio su hijo cuando vino a la cruz del Calvario. Y es apasionante ver a un Dios que piensa a futuro, porque yo siempre me pongo a pensar y para mí es asombroso ver el hecho de que el día de hoy pues esto, yo no estoy muy clara en quiénes van a ser los niños, obviamente del mañana ni del futuro, pero los nombres de cada uno de ellos sí están en el corazón de Dios. Dios es un Dios de generaciones y el plan de Él es alcanzarlos para que realmente le conozcan. Y es allí donde entra lo que estuvimos hablando el día de ayer, de tener realmente una teología vivencial, una teología práctica, una teología que le llamo yo a esto, y lo hemos escuchado en otras veces, el método encarnacional, que es la parte no solamente de decir que yo conozco acerca de Dios o que conozco acerca de Jesús, sino realmente vivir a Dios, vivir a Jesús y tener la posibilidad de poder entonces transmitirlo a la siguiente generación. Creo que el reto más grande es eso. El reto más grande para nosotros y el desafío no es solamente compartir un conocimiento teológico que hemos aprendido y que en algún caso, pues quizás muchos de nosotros hemos pasado instituto bíblico o algún tipo de formación teológica o tenemos o estamos en este proceso de estudios, ¿verdad? Algunos quizás nos hace falta mucho más, es lo que veníamos hablando el día de ayer, que nunca dejamos de aprender. Pero el hecho es que es mucho más que tener la parte teórica, es mucho más que el hecho de poder enseñar de cabeza a cabeza, como dice una de nuestras clases con Howard Hendricks, es de enseñar de corazón a corazón. Hace muchos años atrás, yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, ¿y cómo enseño? Le decía yo al Señor, Señor, dime cómo yo transmito, porque es mucho más que pararte y contar una historia, es realmente ver al Dios de la historia, es saber a Dios en medio de todo esto. Y recuerdo una frase que vino a mi corazón con una impresión muy clara, que supe que era de parte de Dios. El Señor dice, enséñales a enseñar vida. Y yo le dije, ¿cómo se hace enseñar vida? Y es vivirlo tú. Primero tienes que vivirlo. Por eso que hablamos de una teología vivencial, algo de un encuentro con la palabra del Señor, donde el Señor se hace vida en ti, donde puedes encontrar en el Dios Todopoderoso la verdad, las decisiones que vas a tomar. Y cada paso que viene por delante empieza a ser un modelo, pero un modelo con intención. Hablando de discipular, es esa parte intencional.
Es la parte de vivir la escritura porque sabemos que alejados de Dios no podemos hacer nada y podríamos transmitir un versículo, un conocimiento solamente, pero lo que queremos es transmitir conocimiento, pero con vida. Y eso es la parte donde entra la palabra del Señor, que lejos del Espíritu Santo de Dios, realmente es allí donde empieza la fusión de transformación, para que sea entonces una teología vivencial, donde entra la escritura, que es teología pura, pero con la vivencia del Espíritu de Dios que transforma. Pensémoslo de esta manera, es una manera ilustrativa, ¿verdad? Pensándolo, lo estuve meditando y lo sigo pensando, es el hecho de que la palabra del Señor, que es toda la escritura, es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas, para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? Que como hablábamos ayer, que nuestros niños sean perfectos, que esa es la meta, que ellos se encuentren con Jesús, que tengan esa relación con Cristo, que conozcan a Cristo. Si toda esa palabra es para ellos, entonces esta es la parte externa, pero el Espíritu de Dios que habita en ellos y habita en nuestras vidas es el que hace viva la teología. Y es allí donde no podemos desligar una cosa de otra cuando nosotros discipulamos, cuando enseñamos, cuando nos desgastamos y formamos a otros para que puedan conocer a Cristo. Que sea esa parte de verdad en nuestro corazón, esa claridad de a dónde caminamos, el por qué lo hacemos, es lo que debe apasionarnos en lo que nosotros estamos desarrollando. Cada momento que tomamos con nuestros pequeños, cada oportunidad de salir al parque, cada momento en que tengamos de hacer una caminata, de responder una pregunta y de todo este tipo de deleites que el Señor nos da, porque de verdad que lo disfrutamos mucho. Este tipo de oportunidades que Dios permite que sea un tiempo de mucha claridad para nosotros, queremos que ellos conozcan a Jesús a través de una teología que nosotros mismos vivimos, pero que ellos al vivirla van a pasarla también a la siguiente generación. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que repiten lo que aprenden y se lo pasan a la siguiente generación. Incluso un salmo dice, aún a los que están por nacer, que eso es lo que me apasiona. Lo que me apasiona es saber que todavía hay algunos que no tienen bebés, pero esos niños están dentro del plan de Dios, porque Dios es un Dios de generaciones y quiere que a ti lo conozcan a través de una teología vivencial. Gracias, Yariela. Me di cuenta que no les había presentado a ustedes. Lo siento, son mi equipo y yo los conozco muy bien, pero tal vez ustedes que están sintonizando no saben quiénes son. Yariela Miranda, Laura Herrera y hoy tenemos a Tylee Sandy, que está con nosotros también, que vamos a tener el privilegio de escucharla dentro de poco. Laura, ¿quieres hablarnos y recordarnos de lo que hablamos acerca de la tecnología? Por supuesto, y es que es parte fundamental del desarrollo de poder transmitirles. Necesitamos tener esos vasos para transmitirles listos, dispuestos, preparar ese terreno para que la palabra de Dios llegue y encuentre buena tierra para dar fruto. Y en este tiempo, a veces tenemos que activar nuestros sentidos, saber dónde están los peligros. Si tuviéramos que enviar a nuestro niño a un bosque y decirle, mira, recuerda que hay frutos venenosos, frutos buenos, animales venenosos, animales buenos, ve al bosque. Difícilmente lo haríamos y muchas veces es lo que están enfrentando nuestros niños, no en su entorno natural, pero sí en el entorno tecnológico. Yo les he dicho que no hagan esto, yo les dije, yo lo cuido, pero hay muchos peligros, no solamente externos, sino de cómo estos dispositivos pueden modificar al niño en su etapa de desarrollo, tanto espiritual, emocional, mental, todas sus capacidades cognitivas pueden responder diferente de acuerdo a la interacción que ellos tengan con los dispositivos. Y si queremos esa generación que sea formada, que sea alcanzada, que sea discipulada, necesitamos prepararles. Y hablamos que necesitamos prepararles y como dice la Biblia que hacía Jesús, crecer en gracia, en sabiduría para con Dios y con los hombres. Cuando nosotros les cuidamos del entorno digital, les ayudamos a crecer en esa gracia y sabiduría. Les ayudamos a estar presentes cuando queremos discipularles, porque hablamos que lo malo de las pantallas muchas veces es el efecto, pero también es lo que eso produce en ellos, es lo que quita. Les quita la compañía, les quita la comunidad, les quita el vernos, caminar en la vida real de la mano de Dios y les aísla, afectando su capacidad de comprensión, su capacidad de asombro, que lo vimos
que ese asombro para ver las cosas que Dios está haciendo, las van perdiendo, les quita su capacidad de socializar y somos un cuerpo en Cristo. Entonces, todo esto necesitamos guardarlos y cuidarlos porque los peligros son reales. Gracias, Laura. No hay algo más importante en el día de hoy que en verdad ser muy cautelosos y también orar mucho por nuestros hijos, orar mucho por los niños en nuestras clases y orar y lo que también queremos ayudarles a que sean conscientes de que Dios les habla, que el Espíritu Santo les va a decir, ahí no hagas eso, apágalo, apágalo. Y es cuando empiezan a ser sensibles a la voz de Dios en eso, también pueden escuchar la voz de Dios en otras cosas, pero es algo que tiene que ser enseñado. El mismo Samuel escuchó la voz de Dios, pero no reconoció que era Dios. A veces ellos no saben si nosotros no les decimos ese que tú escuchas es el Espíritu Santo diciéndote, no vayas allí, no hagas eso, no veas eso. Y eso también podemos enseñarles para que puedan ellos en todo momento ser guiados también por el Espíritu Santo. Y doy gracias a Dios que hacemos equipo con Dios en esta tarea, porque si no fuera así, no podríamos, porque Él nos da luz. Y una cosa que quiero decirle a los papás y también a los maestros, cuando el Espíritu Santo pone algo en su mente donde peligra a algún niño, hay comportamientos, hay momentos en que el Espíritu Santo como que hace caer un pensamiento en la mente de uno y uno dice, pero qué criticona que soy, ¿verdad? Que solamente juzgando a la gente. No, escuchen, porque puede ser que Dios está avisando que ahí hay un peligro para ese niño, que ahí hay algo que se tiene que tratar, que ahí hay momentos en que se puede salvar el niño de algún peligro que él no puede conocer ni reconocer. Así que pongamos atención a la voz de Dios en cuando estamos enseñando y cuando estamos alrededor de los niños. No digamos, eso no puede ser. No lo digamos. Es Dios. Y si nos equivocamos y no es el Señor, nada perdemos. Si no ponemos atención, podemos perder muchísimo. Queremos entonces, en este momento, pasar a la otra parte y hablar del llamado de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Yo voy a ser la primera, después va a ser Yariela, después va a seguir Laura y al final viene Tylee, ¿verdad? ¿Está bien? Y vamos entonces en este momento a ver el versículo que dice, por eso estoy dispuesto, y escúcheme, esto es lo que uno sufre, soportar cualquier cosa. Todas podríamos hablar de cualquier cosa si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Y podemos saber que cada niño es importante para Dios. Yo inicié mi jornada de llamado de Dios a muy temprana edad. Yo crecí en la iglesia y a los 3 años me ponían, ¿verdad?, sobre una silla sobre la plataforma para cantar. Cristo me ama, bien lo sé. Yo, ¿verdad? Todo el mundo, ay, qué chulo, ¿verdad? Qué linda. Yo toda rubia con mis colochitos. El asunto es que, pero fue a los 6 años. Yo tenía 6 años cuando en verdad reconocí a Cristo Jesús como mi Salvador. Y uno puede decir, bueno, eso es muy temprana edad, pero yo sé, yo tengo en mi vida personas, mis padres, mi maestra de escuela dominical, empezó a hablarme, pero fue en un sermón que ni siquiera estaba dando mi papá, que empecé a sentir el peso de mi maldad
Ahora tienen que comprender que mi papá me había tenido que regañar esa noche porque yo estaba sentada en la última fila de la iglesia, que por cierto no era muy grande. Se achicó cuando yo fui a visitarla después. Yo la miraba muy pequeña, pero de pequeña yo la miraba grande. Y al final yo estaba sentada con mis amigos y empezamos a charlar y a dibujar y a hacer de todo. Y mi papá tuvo que llamarme la atención y me puso sobre la primera banca, la primera fila. No era banca, sino que aquellas sillas de teatro que se mueven, ¿verdad? Y yo esa noche, mis pies no llegaban al piso y yo hice mucho ruido esa noche. Pobre el pastor que estaba hablando, pobrecito, Dios mío, yo no sé cómo aguantó, me miraba, ¿verdad? Bien duro y con una dureza y yo me paraba un ratito, pero me cansaba y empezaba de nuevo. Pero estaba escuchando la palabra de Dios y Dios estaba sumando todas las palabras que yo había escuchado de mis padres, de mis maestros, y algo estaba ocurriendo en mi corazón. Y cuando Él dio la invitación y dijo, si tú quieres que Cristo sea tu Salvador, levanta la mano. Levanté la mano. Tenía mis 6 años y yo me movía la mano, movía la mano. El hombre no me hizo caso. Yo creo que él pensaba que yo estaba para estorbar un poquito más, pero mis papás sí vieron mi mano levantada. Llegaron y oraron conmigo y esa noche yo recibí a Cristo como mi Salvador. 2 años después, teniendo casi 8 años, estaba recién cumplidos los 8 años. Mi papá nos permitió a nosotros, varios de mis amigos de la misma edad, que estuviéramos hasta las 12 de la noche en la noche antes del año nuevo para recibir el año nuevo. Y ay, no, qué cosa más preciosa. Nosotros estábamos súper emocionados. El problema es que a las 9 de la noche nosotros ya parecía que eran las 12 o la 1 de la mañana. No aguantamos y estábamos ya durmiéndonos. Mi papá dijo, bueno, vamos a orar por los niños y dejar que se vayan a dormir. Entonces nos reunieron a todos y empezaron a orar por nosotros. Y en ese momento yo sentí el poder de Dios de tal forma que no pude mantenerme de pie. Y a mis 8 años empecé a sentir y visionar lo que Dios tenía planeado para mi vida. Y empecé a verme a mí como persona adulta, pero yo sabía que ya era yo y estaba señalando a un grupo de gente que hablaba un idioma que yo no entendía y yo estaba señalándoles hacia la cruz. Esa misma noche recibí mi lenguaje espiritual y fue, ¿verdad? Una linda experiencia. Y pasó el tiempo y mis padres fueron llamados para ser seleccionados para ser misioneros a la América Latina. Y yo estaba tan segura de mi llamado de Dios que yo decía, Dios lo está haciendo para mí. Cuando íbamos para la América Latina, aunque no era cómodo, estábamos en un vehículo grande y con todas las cosas, nuestras pertenencias y pasando por fronteras y bueno, qué cosas no nos pasaron, pero yo estaba tan llena de gozo, tan llena de anticipación de lo que Dios iba a hacer, porque yo sentía en mi corazón a los 8 ya para 9 años que Dios me había llamado a mí. Pasaron los años, yo fui al Instituto Bíblico, pensé que me iba a casar y que iba a tener mi gran esposo, mi lindo esposo, íbamos a ser misioneros y todo lo demás. Y pasaron los años de escuela, Instituto Bíblico, me gradué, recibí mi título y todo lo demás. Y yo decía, pero ¿dónde no apareció mi príncipe azul? Pero yo decía, yo sigo adelante. Empecé a ministrar y conocí a una persona que empezó a formar algo muy especial en mí. Ella vio en mí algo que yo no había visto en mí misma. Y ella vio en mí la posibilidad de ser una buena evangelista de niños. Entonces ella empezó a invitarme y yo iba con ella a todos estos eventos. En esos días teníamos campañas de toda una semana
Ya hoy en día jamás la iglesia dice que no puede, pero el asunto es que nosotros íbamos el domingo por la tarde y después todos los días de la semana y ya para el sábado terminábamos con una gran clausura y bueno, que verdad, muchas cosas ocurrían en ese tiempo, pero era como casi una escuela bíblica de vacaciones y ella me fue invitando y fue poco a poco dándome a mí la oportunidad de ministrar. Y empecé, y nunca voy a olvidar la primera vez que me dejó ir yo sola. Ay, Señor, qué emoción. Y fui para mi primera campaña de niños. Eso ocurrió por varios años. Y un día recibí una invitación para ir a El Salvador con el hermano Pablo. Y él iba para estar allá 2 semanas y quería tener algo para los niños. Dije que sí. Yo fui y ahí empezó toda una trayectoria que fue primero el hermano Pablo, después Alberto Motesi y al fin de cuentas pude estar en muchos países ministrando el Evangelio y mostrándoles la cruz de Cristo Jesús. Jamás hubiera yo soñado con semejante cosa. Pero el llamado de Dios en mi vida me impulsó a no solamente hacerlo, sino que también llevar otras personas conmigo, disipularlas, ayudarles a que ellos también supieran cómo ministrar a los niños. Y la unción de Dios sobre mi vida y sobre la vida de mis ayudantes, de mis discípulos, ha sido asombroso. Muchos han recibido a Cristo en medio de las sesiones evangelísticas, los eventos evangelísticos y muchas otras cosas. Fue cuando me casé con mi esposo Louis Richie que él insistió que yo necesitaba tener un intensivo. Él insistió. Yo decía, pero ¿con quién? Me dice, pues invítalos, que vengan, los que quieran venir. Resultó, llegaron tres para estar 2 semanas en nuestra casa. Y entre esas tres venía una Yariela Miranda, que no la había conocido yo, que ella tampoco me conocía a mí. Cuando llegué para recogerla al bus, no sabía quién era. Tenía ella que empezar a señalar ¿verdad? ¿Verdad? Casi necesitábamos el rótulo para ver quién era la persona, porque ella venía de Panamá, Costa Rica. Nosotros estábamos en Costa Rica y ahí empezó algo extraordinario. En esas 2 semanas Dios empezó a hacer algo muy profundo en la vida de Yari, como también en la vida mía y la vida de mi esposo y la vida de las otras personas. Les cuento, las otras dos se casaron y ya no están sirviendo en la misma forma, pero Yariela sigue adelante, sigue haciendo lo que Dios le ha mandado hacer y es mi mano derecha. Tengo dos manos derechas. Laura es una y así que soy un poquito, ¿verdad? No sé cómo, un poquito, ¿qué puedo decir? Un poquito, una persona un poco rara porque tengo dos brazos derechos, pero el asunto es que em, Dios empezó a inquietar el corazón de ella y yo empecé a sentir lo mismo y llegó el momento cuando dije, ¿quieres venir a trabajar conmigo? Y me dijo que sí, no sabía a todo lo que se había apuntado, pero yo voy a dejar que ella llame, hable acerca de lo que Dios hizo en la vida de ella. Pero mire, el llamado de Dios es real. Podemos orar por las personas que tenemos alrededor, los discípulos que tenemos, las personas de donde vemos muchas posibilidades, donde vemos la mano de Dios sobre ellos. Hagamos lo necesario para enseñar a todos los posibles, todas las personas posibles, para que empiecen a entender lo importante que tienen que conectar el niño con Dios, el niño con Cristo, para que conozcan a Cristo y Dios Padre les haga parte de su familia y manda al Espíritu Santo para formar el carácter de Cristo en cada uno de ellos. Muchas gracias, Linda. Estaba haciendo un poquito de memoria de cómo hemos sido entrenadas nosotras, ¿verdad? Dentro del ministerio. Y realmente para mí se llena de nostalgia mi corazón, pero también de mucha pasión. Creo que es algo que nos identifica a nosotras
Y creo que Dios nos unió. Definitivamente no fue una casualidad, sino definitivamente fue el plan divino de Dios. Y yo lo puedo testificar en este tiempo. Una de las cosas que creo que pasó en el tiempo de intensivo, cuando yo estuve con Linda, fue la parte de ver el cuerpo de Cristo en plena acción. Me explico. Yo venía de una familia bastante maltratada, lastimada, con divisiones y era una joven bastante dolida. Pero cuando Dios nos unió y yo tuve el tiempo y la oportunidad de encontrarme en la casa de Linda por 15 días, porque los intensivos de clase realmente son intensivos de clase, ¿ah? Son 15 días que uno estudia desde la mañanita hasta la tarde, noche, y lleva libros para leer y estudiar en la noche para el día siguiente. Y 15 días en ese ritmo, ¿verdad? La primera semana fue un tiempo de encuentro con Dios y de sanidad en mi corazón, de muchas cosas que el Señor trajo a mi vida, de sanidad a través de ver el matrimonio de Linda y de Luis y de ver el cuerpo de Cristo en plena acción, con las chicas que estaban ahí reunidas, sentir que era parte de otro lugar, que creo que eso es parte también de lo que habla de nuestro llamado, lo que es la parte de conectarlos con Dios y el conectarlos con otras personas es indispensable. Y créanme que para mí era necesario porque una amiga mía dice, y es algo que me recuerdo fuertemente, que el cuerpo sana, y es así. La gente a tu alrededor te sana, el cuerpo de Cristo te fortalece y te ayuda. Y para mí mucho de la manera de pensar empezó a cambiar en este tiempo de entrenamiento y de sanidad a mi corazón, después de todo lo que había vivido como parte de mi familia, que tocaría pues escribir un libro con todo el testimonio. Lo que sí es cierto es que a mí una de las cosas que me tocan el alma fue que fueron dos tiempos de oportunidad, una de sanidad y el segundo, que me vino en este momento a la memoria, fue cuando Linda viene y nos dice a los que estábamos allí, pues es necesario que preparen una clase y nosotros apenas empezando, ¿verdad? La segunda semana preparen una clase porque vamos a movernos a San Vito, que es parte de frontera con Costa Rica, y allí ustedes van a dictar la clase. Imagínense el terror en mío, ¿no? Y toda esta parte. Sin embargo, fue un tiempo de preparación. Echando un poquito para atrás el cassette en cuanto a llamado, en cuanto a pasión, en cuanto a qué me movió a seguir. Yo recuerdo que parte de lo que pasó conmigo, mi mamá me llevó a los 8 días de nacida a la iglesia y mi mamá fue la primera que tomó la decisión de creer en Cristo Jesús, mi papá no. Pero lo que sí es cierto, mis amados, es que más o menos a los 15 años de edad el Señor hace un llamado fuerte a mi corazón, con una pasión y creyendo en que el Señor podía hacer algo con la vida de los niños. Yo recuerdo claramente que me veo en un sueño en una montaña con muchos valles y dentro de los valles van saliendo algunos jóvenes, jovencitos, adolescentes y jóvenes más grandes con muchos niños sobre sus hombros y sobre cargándolos, agarrándolos de las manos y los veo saliendo por todos lados y escucho una voz que me dice, agarra la red y tira la red de mosquito. Me dice así, graciosamente, porque vino a mi mente en este momento. Y me parece interesante porque yo en ese momento del sueño me eché a reír. Yo dije, la red de mosquito, qué cosa más extraña en un sueño, ¿no? Y escucho la voz otra vez que me dice, tira la red de mosquito, porque vas a alcanzar a muchos. Eso fue algo que me marcó el corazón. Pero lo que más me marcó el corazón, ¿saben qué fue? El ver la cantidad de niños y gente adulta y jóvenes llevando a otros. Y eso es la parte del llamado, lo que apasiona el corazón. Creer en que Dios quiere conectar a los niños con Él, porque es ahora el tiempo. Eso es fundamental entenderlo. Pero que nuestro llamado es también estar pasar esto a otra generación que haga lo mismo, porque los niños forman parte del plan de Cristo. Los niños forman parte del llamado de la eternidad del Señor. Y por eso que es parte del proceso que nosotros en nuestro llamado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, empecemos a tener esa claridad de por qué hacemos lo que hacemos. Porque es algo que hemos aprendido, por lo menos yo lo he aprendido en los años que tengo trabajando con Ministerios Tía Linda. Si nosotros sabemos el por qué hacemos lo que hacemos, el cómo lo vamos a encontrar. Y eso lo podemos incluso percibir que no importa las dificultades, y vaya que han sido momentos muy duros de nuestras vidas en el tiempo de caminar y de servir al Señor, pero no importa las dificultades que se encuentren, si tú estás claro por qué haces lo que haces
que el plan del Señor es que los niños no se pierdan. Y estamos hablando que excede totalmente el plano de dónde lo estás desarrollando. Si es con un grupo de niños en la iglesia, si es con un grupo de célula de casa, un grupo que está allí reunido, o son tus hijos, o son tus nietos, o sabes, son tus sobrinos. Pero si el plan de Dios, si tú estás claro en que es conectarlos con Dios, y que tú sabes que eres parte de ese plan, entonces nosotros vamos a encontrar cómo hacerlo. Me toca el corazón porque parte del llamado es mostrarles que son parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo sana y esto es vital. Es muy importante que nosotros lo recordemos en esta parte que estamos conversando. Cuando el niño toma decisión de creer en Cristo, ya es parte de la familia de Dios. Y yo quiero aclararlo y decirlo por algo, porque a veces me toca el alma cuando pensamos y separamos dentro de las iglesias, y créanme que lo he escuchado, cuando dicen estos son los niños de la iglesia, estos son los niños de la comunidad, son los niños de otro lado, pero no son nuestros niños. Es que hay un asunto teológico aquí que toca el corazón y es el hecho en que cuando toma un niño o una persona toma decisión de creer en Cristo, ya forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que entender eso. Yo añadiendo un poquito más a lo que es el testimonio que va por parte. Esta casa ha sido una casa donde yo vivo con mi mamá y aquí en familia, que hemos sido cuidadores de niños todo el tiempo. Hemos visto generaciones pasar y niños que ya ahora están casados con familias y todo. Y ha sido parte del trabajo que se desarrolla aquí. Pero adicionalmente a eso hemos tenido células de niños y grupos de niños, no solamente aquí, sino en otros lugares. Así que creemos en el hecho de que alcanzar a los niños es los niños que tenemos dentro de la iglesia, pero los niños que están a nuestro alrededor en la comunidad también, porque el plan del Señor es que ninguno de ellos se pierda. Pero ¿cuál es el reto adicional? Cuando empezamos a tener los niños que son de afuera de la comunidad, el conectarlos con el cuerpo de Cristo para que tengan una familia, eso es indispensable y es determinante en la salvación y el resto de trayectoria que viene por su futuro. Conectarlos a ellos con el cuerpo de Cristo es indispensable. Cuanto más adultos, entendamos esto, cuanto más adultos de fe estén alrededor de los niños, de los que hemos nosotros alcanzado para Cristo Jesús, estén rodeándolos y cuidándolos, más entonces ellos van a poder caminar en fe. Es bien interesante. Esta fotografía me toca el corazón porque ver a una pequeña niña en medio de gente adulta abrazándolo de diferentes edades es muy ilustrativo. Es muy ilustrativo porque eso es lo que hacemos. La Biblia dice claramente que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bueno, los niños cuando se arrepienten, el cielo salta y brinca. Imagínense ustedes, un fiestón, ¿verdad? Porque un alcance de niños no solamente uno, sino que son muchos niños los que toman decisión de creer en Cristo. Es un parrandón en los cielos. Pero ver esta parte de conexión de la iglesia cuando los acoge, los abraza, los recibe, es indispensable. Y una de las cosas que viene a mi mente, y le compartí a Laura, recientemente recibí una fotografía, que no la muestro ahora mismo, de alguien muy especial para mí, que yo amo montones, donde fue a una celebración del Día de la Mujer, esta chica de 8 años de edad, y llegó a la iglesia porque la iglesia es un evento para mujeres, y dijo, la iglesia dijo, no es solamente para las mujeres de edad grande, sino para todas las mujeres de la iglesia, no importa la edad. Así que ella de 8 años, nosotros la invitamos, fue el año pasado, 7 años de edad tenía todavía, y la invitamos para que llegara y formara parte del grupo de las mujeres celebrando el Día de la Mujer. Créanme que le digo en este momento que fue el momento que ella disfrutó montones cuando llegó allí. Ella era mi sobrina. Mi sobrina Laila llegó a la iglesia de nosotros y llegó con sus hermanos por una situación familiar delicada. Pero una de las cosas que valoré como familia, como tía, porque ellos son sobrinos de corazón, más que todo de directo, pero son de corazón. Valoré montones el hecho de que la iglesia local abrazara a mis chicos y los valorara y los incluyera dentro de los eventos y les dijera, aquí estamos. ¿Y por qué se los cuento? Porque a veces pensamos que contamos con la oportunidad de tener niños todo el tiempo. Uno los ve chiquiticos y dice, van a ser hasta que tengan 18, 19, 20 allá. Pues Laila se mudó al cielo el año pasado, se mudó
de una forma bastante rápida y sin nosotros pensarlo. Pero nunca voy a olvidar la manera en la cual la iglesia local abrazó a Laila y a sus hermanos y los acogió como familia. Aprendieron su nombre, que es una de las cosas que tenemos que nosotros saber para que formen parte de la familia. Aprendieron su nombre. Había una tía postiza por ahí que le hizo trenzas y cabello, la ayudó en todos los sentidos. No sé si me explico, verlos a ellos como parte de la congregación es vital. No son los niños de la comunidad, no son los niños que llegan a la célula, no, son parte del cuerpo del Señor. Y si todos en la iglesia, padres, maestros, líderes, entendemos eso, no importa que lleguen niños que no tienen a su papá allí, los vamos a acoger y los vamos a abrazar. Van a ser parte del plan de Dios porque queremos que ellos no se pierdan. El plan de Dios siempre es que no se pierdan y por eso es pasada la fe a la siguiente generación, para que ellos no se pierdan y conozcan las bondades de un Dios poderoso y grande. El día de hoy estoy segura, mi chica goza en la presencia de Dios y me voy a encontrar con ella en algún momento. Sin embargo, quiero enfatizar el hecho de que el cuerpo hizo algo dentro de la vida de ella y sus hermanos, los abrazó como familia. Y eso es lo que tenemos que percibir. Normalice, por favor, que los niños están en la iglesia. Se lo aconsejo realmente, apréndase los nombres, memorice los nombres, sepa su historia, por favor. Eso es vital. Es importantísimo, es parte de lo que nosotros hacemos. Involúcrelos también, dele espacio, espacio donde puedan ser parte, donde puedan servir, donde puedan ayudar a limpiar, a lavar platos, a lo que sea, porque es muy importante. Si usted es padre y me escucha en este momento, sea intencional, por favor, enlácelo con gentes de fe del cuerpo de Cristo, con sana doctrina que usted sabe, porque el cuerpo sana, porque la iglesia, la relación es parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Somos su iglesia y su iglesia no es una estructura. Su iglesia es usted, su iglesia soy yo. Y eso es importante entenderlo. Si estamos claros en que Dios nos llamó a conectarlos con él y estamos claros en eso, no importa dónde desarrollemos ministerio y lo que Dios nos mande a hacer, vamos a hacer la tarea asignada de poder acercarlos a ellos por nuestra propia vida y nuestra propia fe, transmitiéndoselo a la siguiente generación. Sí, definitivamente tenemos un llamado y es un llamado divino a alcanzar la siguiente generación. De cada uno de nosotros, Dios le ha dado el tesoro y el poder de llevar su nombre a otros. Nos ha dejado aquí en la tierra encomendados a poder pasar lo que Él ya nos dio. Ese es un llamado que es urgente y es divino. Jesús mismo vio la urgencia y bajó desde el cielo a traernos esa salvación. Él vino corriendo porque sabía que necesitábamos su salvación y subió al cielo, pero digo, aquí los dejo a ustedes para que sigan llevando a otros y se los digan y hagan discípulos, sigan haciendo discípulos. Y si hoy estamos aquí, podríamos seguir la historia para atrás. ¿Quién le enseñó a doña Marilu, que le enseñó a Linda, que nos enseñó a nosotros? Alguien tuvo que estar ahí, que sabremos después en el cielo tal vez todas las historias de dónde viene, pero el tener una fe que pasa a la siguiente generación es muy importante, es trascendental y va a cambiar vidas. Tal vez cuando le enseñaron a Linda no sabía que iba a estar en todos esos lugares del mundo, alcanzando y hablando con miles de niños, pero también llegando a iglesias, llegando a sus sobrinos, llegando ahora a sus hijos. Entonces, hay mucho detrás, pero la fe no se pasa a la siguiente generación por osmosis, no se pasa porque ahí yo tengo fe, entonces mis hijos van a tener fe. La Biblia nos cuenta cómo dice que se levantó una generación que no conocía a Dios después de un buen líder. Vemos muchos de los que llamamos hoy héroes de la fe y luego sus hijos. Santo Dios, porque la fe, la formación no se da solo porque usted la tenga. Necesita un esfuerzo y necesita que nosotros amemos a estos chicos de tal manera que usted se desgaste, pero por pasar la fe. Hoy en día hay papás muy dispuestos y vemos que dice, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, yo quiero que mi hijo sea mejor, yo quiero darle a mi hijo oportunidades y se desgastan en muchas áreas. Pero realmente lo que importa
es la eternidad antes que todo esto otro que es bueno, pero no es trascendental. Es lo que va a marcar realmente su eternidad. Y ahí es donde Dios nos dice, necesitamos amarnos de tal manera que te desgastes, que inviertas en eso. Cuando uno se desgasta, cuando algo se gasta, ¿por qué es? Porque usted lo usa y lo usa y lo usa. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué decía Pablo? Yo hago cualquier sacrificio para traer salvación a los que Dios ha elegido. Y eso es lo que nosotros necesitamos. El desgastarnos no es estar cansados y perturbados, es usar nuestra fe, hablar con ellas, pasarlo sin importar a quién Dios le está viendo el frente, no es con sus ojos. Saben, cuando Linda me conoció, cosa más bella, yo, 15 años, un cabello así corto de picos, con muchos colores, bien loca. Mi pastor de jóvenes me tenía por allá lejitos como la rebelde. ¿Qué está poniendo Dios al frente suyo? ¿Cómo están sus hijos? No siempre será el del temperamento más bello o el de la personalidad más tranquila, pero Dios está poniendo frente a nosotros, dice que son su herencia, que son su tesoro. ¿Y qué necesitamos nosotros? Poder verlos con esos ojos de fe. Porque si yo dejo que el Espíritu Santo, porque no es algo mío, es el Espíritu Santo, abra mis ojos para verlos con fe, yo sí me voy a querer desgastar. Porque si yo veo algo que vale la pena, yo quiero esforzarme por lograrlo y quiero pasar esa fe a la siguiente generación. Sé que esa persona tiene valor para Cristo y sé que esa persona tiene un valor eterno y entonces yo me esfuerzo por lograrlo. ¿Saben? Algo curioso de este equipo que estamos hoy aquí, no tuvimos hijos ninguna de momento, por ahí no todavía de momento ninguna, pero estamos trabajando en los niños porque Dios ha abierto nuestros ojos espirituales para decir, vale la pena para desgastarnos por la siguiente generación. Vale la pena pasar la fe a otros que van a multiplicar eso pasando la fe a otros más. Porque cuando nosotros nos arriesgamos y lo hacemos, Dios lo va a perfeccionar. ¿Saben? Cuando yo tenía 15 años, pelo parado, en colores, un poco cara de... Dios estaba hablando a mi vida y estaba tratando a mi corazón. Y mis pastores, Luis, Linda, Dios los usó mucho. Y pastor Luis decía, qué bonita te ves con tu nuevo corte. Y el pastor de jóvenes, necesito ponerla en disciplina, Dios. Pero ahí había algo atrás de eso. Había algo que se movía y es ver las personas querer pasar la fe a otros. ¿Sabe? Y ese mismo pastor Luis nos decía, vaya, trabajen con jóvenes. Vamos a hacer viaje de misiones. Y estuvo trabajando con nosotros para abrir espacios de verles. Nunca voy a olvidar cuando nos conocimos, era un grupo grande de jóvenes y lo primero que hicieron fue invitarnos a su casa. Imagínense qué desgastante es invitar a 40 jóvenes que siempre tienen hambre y nos dieron cosas muy ricas y compartimos en su casa todos ahí. ¿Cuántas veces nos cuesta desgastarnos, abrir nuestro tiempo privado, abrir nuestra vida, abrir nuestro tiempo, espacio y dinero para poder llevar salvación a otros? No podemos llevar salvación a otros siendo herméticos y cerrados, haciendo un solo trabajo. Necesitamos desgastarnos usando nuestra vida para llevar la fe a otros, invirtiendo lo que más valioso tenemos, que es nuestro tiempo. Saben, desde que tenía 15 años en un culto de jóvenes, yo hice un pacto con Dios y sonaba una canción que decía, cantaré de tu amor por siempre. Y yo dije, hoy sí, Dios, eso es lo que yo quiero hacer. Por un momento que dejé de cantar esa canción y dije, no, es que eso es lo que vamos a hacer. Yo quiero hacer eso. Y fue mi pacto con Dios a partir de ese momento. Y Dios empezó a hablarme mucho sobre misiones, sobre evangelismo. Estaba trabajando enseñando a los adolescentes, estaba trabajando en varios ministerios a la vez. Y desde ahí yo aprendí que ese pacto que yo estaba haciendo con Dios incluía gastar mi tiempo estando ahí. Yo recuerdo lo que es ir a la iglesia, a veces no había dinero para comprar almuerzo, a veces sí, a veces no, pero no importa, nos cambiábamos para ir al evangelismo, volvíamos para traerlos al culto y luego ir al colegio. Y cuando tenía 15 años, yo, pastor, quiero ir al instituto bíblico. Y me decía, necesita una carta de su pastor. Mi pastor bien valiente firmando la carta de autorización con mis pelos bravos. Él confió en mí para ir. Entonces, cuando hablamos de desgastar nuestra vida,
no es solamente hacer un pequeño sacrificio, es esforzarnos, como hablábamos ayer, no es que sepamos toda la teología, pero si Dios me está llamando a hacer eso, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Yo decía, ¿cómo puedo saber la Biblia más? ¿Cómo puedo ser más profunda en lo que yo enseño? Y yo terminé mi título de bachillerato del colegio con mi título de instituto bíblico al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Porque ahí estaban mis pastores creyendo en mí, abriendo oportunidades. Posiblemente si hubiera quedado en otro momento de mi vida y no hubiera tenido personas que me vieran y me alcanzaran, no estaría aquí contando esta historia. ¿Saben? Cuando trabajábamos con jóvenes y teníamos muchos jóvenes, el pastor Luis decía, vaya, háganlo. Pastor, pero son 90, pero son de ustedes. Entonces ustedes atiéndalos y teníamos que ver por ellos, porque confiaron en nosotros. Y de ahí que Dios empezó a hablar en mi corazón con Romanos, cuando Pablo hablaba y decía que él quería predicar a los que nunca antes se les había predicado. Y siempre fue abierto mi corazón hacia esa parte de misiones. Y Pablo dice, entonces, los que nunca vieron van a ver y los que no han entendido entenderán. Y ese versículo quedó ahí en mi vida. Pero Dios fue moviéndolo y dándole enfoque. Y no necesariamente era misiones, aunque sí, porque Él puso cosas muy específicas en mi corazón, pero también me enseñó que estaba hablándome sobre los niños. Y aquellos que todavía no le conocían y que nunca le habían visto, lo iban a ver y iban a transmitir esa fe, pero necesitamos esforzarnos. ¿Saben? Y por aquí está mi mamá viéndome en el Zoom y pobrecitos mis papás, porque es llegar un día y decir, mamá, papá, yo ya no voy a ir más a la universidad a estudiar física. Sí, física pura. No, 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 voy a salir porque no es lo que Dios quiere para mí. Y antes la pastora Linda me había dicho, ¿por qué no estudias para ser maestra? Yo, jamás. Yo no voy a hacer eso. Poca paga, mucho trabajo. No, 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 no. Pero cuando Dios habla a tu corazón, Él dice, sí, yo voy a hacer eso. Porque yo sé que para dónde Dios me está llevando. Y no lo que yo quiero, pero yo sí quiero desgastarme para pasar la fe. Yo sí quiero hacer ese sacrificio para que otros puedan vivir y tengamos esto que es eterno en los demás. Podamos ver a las generaciones poniendo su fe en Dios. Y así, durante tiempo, Dios me tocó para trabajar con niños que nadie quería trabajar. Y hoy en día, muchos años después, vemos frutos de eso. Como niños que nadie pensaba, los de la iglesia dijeron, déjelo ahí, ya no hay nada que hacer. Pero cuando uno continúa viéndolos con fe, como a uno lo vieron con fe, años después todavía vemos niños de esos que son pastores de jóvenes, que están sirviendo al Señor y que tienen una esperanza guardada en su corazón. Y de igual manera ese ha sido el proceso, es poder ver cómo pasar eso. Así dejé mi casa también para salir a otro lugar que Dios estaba llamando para trabajar con fe y tomar decisiones y decir, no, pues voy a dejar mi trabajo tiempo completo, aunque ya había estudiado para ser maestra, que ya estaba un poquito ahí bajito, pero también toca decir, Dios, yo lo voy a hacer, voy a dejar mi trabajo, porque sé lo que tú me estás llamando a hacer. Empezar y trabajar con niños, poder servirles en un tiempo en que realmente son vulnerables y necesitan que se les enseñe el amor de Cristo. Eso es lo más importante que podemos hacer, tanto en nuestras casas, en nuestras iglesias, es poder abrir las oportunidades. Y esa es una de las razones por las que conocí a esta chica cuando estaba bien pequeña. A muchas de sus amigas hasta les enseñé a leer y me han acompañado a través de muchos años y podemos ver cómo el mostrarles a un Dios de amor les lleva también a ellos a aprender sobre ese Dios de amor. Entonces los voy a dejar con Tylee. Es un placer para mí estar hoy, esta noche con todos ustedes. Yo les quisiera hablar un poco de que las nuevas generaciones necesitan conectar con personas que les enseñen cómo es vivir una vida en Cristo y que estas mismas les reflejen el amor de Dios en todos los ámbitos posibles. Y sobre todo necesitan ver cómo nos deleitamos, asimismo, nos deleitamos en Cristo y una vida llena en Él. Y usted puede decir, esto suena muy fácil, ¿verdad? Pero realmente es una de las cosas más difíciles, porque como decía Laura, es difícil abrir las puertas de su casa a 40 jóvenes, ¿verdad? Es difícil desgastarse por eso, pero
yo les quiero compartir algo muy importante y que Dios habló a mi corazón y espero que también hable al de ustedes. En Proverbios 2, del 1 al 2, dice así: Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Yo quiero enfatizar demasiado donde menciona que mis mandamientos guardares dentro de ti. Esto es muy importante con todo lo que mencionaban Yari y Laura, porque es fácil tener la instrucción del deber de pronunciar la palabra de Dios. Es fácil poder decir y leer la Biblia, es fácil memorizar versículos, eso es fácil. Es fácil saber y dar lecciones, pero lo que realmente es difícil es mostrarle a estas nuevas generaciones cómo vivimos nosotros en Cristo Jesús. Y sobre todo, nos toca un tema muy sensible porque es mostrar a los demás nuestras imperfecciones como seres humanos, ¿verdad? O sea, eso es lo más difícil. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos los mandamientos de Cristo dentro de nosotros, eso no va a ser ningún problema, porque nuestro corazón está involucrado con eso. Nuestro deber se involucra con nuestra obediencia. Y verdad, nosotros tenemos un cuerpo que va con nosotros a todas partes. Así mismo van a ser esos mandamientos. Nos van a acompañar en todo lugar, en todo momento. Y eso ya no va a ser una tarea difícil, ya no va a ser un deber, sino va a ser más bien su forma de vida, su forma de vivir y mostrarle a esas nuevas generaciones y a esos niños cómo usted vive su vida en Cristo, cómo usted se deleita en el amor de Jesús y sobre todo cómo le encanta enseñarles y mostrarles lo que Él tiene y tanto amor que Él tiene para dar. Estas nuevas generaciones tienen una gran necesidad de conocer a Cristo Jesús. Es increíble como yo, como joven, lo que veo y lo que me duele de la enorme necesidad que tienen los niños, los jóvenes, los adolescentes y también los adultos, ¿verdad? ¿Por qué no? Y usted se puede preguntar, ¿cómo hacemos para conectar con ellos? Con tanta tecnología, con tanta cosa, con tantos estímulos exteriores que hay y sobreestímulos también, ¿cómo hacemos para conectar con ellos de una manera intencional, como mencionaba Linda, y con una manera realmente genuina? Bueno, fácil, mostrándoles cómo vivimos nuestra fe, mostrándoles cómo nos deleitamos en su palabra. Porque ustedes dirán, un niño de 3, 2 años tal vez no entiende qué le estoy diciendo o no va a memorizar los versículos, ¿verdad? O hasta los jóvenes dicen, ¿para qué yo voy a aprender eso si no lo sé? Pero ellos ven cada movimiento suyo, cada palabra, cada gesto, cada cosa que sale de su boca, su comportamiento. Ellos ven absolutamente todo y es muy importante para ellos. ¿Por qué se los digo? Porque yo fui una de esas niñas. Para mí era muy importante cualquier gesto que hacía la maestra, cualquier mirada que hacía, cómo ella caminaba, y es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos ser ejemplo, no solamente en lo que sale de nuestra boca, sino en lo que, como, con las acciones que hacemos, las palabras que decimos, cómo nos comportamos adentro, fuera, en el supermercado, en la playa, en vacaciones. Es muy importante mostrarnos siempre, siempre, como les mencionaba, que se vea de aquí a muchos kilómetros que estos mandamientos que decimos y que pronunciamos y que enseñamos están dentro de nosotros. Y hay que tener claro, muy, muy en claro, que no debemos guardarnos esa fe para nosotros, porque para eso es lo que estamos aquí, para transmitirla y compartirla a las nuevas generaciones. Yo era esa niña o esa adolescente que nadie, o sea, que nadie tenía que ver con ella, que decían, no, esa niña es demasiado complicada, ella no le hace caso a nadie, soy hermana mayor, entonces
peor, ¿verdad? Yo decía, a mí no me manda nadie. Yo me hago lo que me da la gana y yo llevaba a mis dos hermanas de la mano siempre. Y conocí a Laura. Ella era diferente al resto de adultos. En ese momento yo decía, es que los adultos, ellos no saben nada. Yo no le voy a hacer caso a nadie. Y era muy complicado para mí conectar con los adultos de mi iglesia y también con otros niños. Pero Laura me enseñaba muchas cosas más que ellos no me enseñaban. Ella me enseñaba de la Biblia, sí, pero me enseñaba de la paciencia que tenía conmigo. Ella me enseñaba de versículos, sí, pero me enseñaba a que ella se interesaba en mis cosas y que mis cosas eran importantes para ella. Porque una semana yo podía contarle algo y en la otra ella decía, Taylin, ¿cómo te fue? Y yo decía, "Ah, ella se acuerda de mis cosas. Ella me abría las puertas de su casa y no solo a mí, a muchos de mi generación. Y eso para mí fue el cambio de mi vida. Y a veces yo decía, es que, dígame, no me importa ir a la iglesia, pero ¿saben por qué iba? Porque estaba Lali. Así la llamamos nosotros y así muchos la conocen. Pero para mí, ella fue esa adulta que me dio la mano para yo conocer a Cristo. Y al principio no me interesaba lo que ella decía acerca de la Biblia. O sea, podía haber jóvenes o niños que sabían muchos versículos, pero yo no lo sabía. Lo que sabía es que lo que ella me estaba mostrando era el amor de Cristo Jesús y que yo quería también mostrarle eso a alguien más. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan de verdad, de corazón, que las nuevas generaciones necesitan personas con quien conectar, necesitan lugares a cuales pertenecer, necesitan personas que les muestren el amor de Jesús. Sí, necesitamos teología, necesitamos personas que sepan de la Biblia, claro, claro, pero más que todo necesitamos personas que realmente vivan con la palabra de Dios y con sus mandamientos dentro de ella, para que puedan ir a todos lugares a enseñarles a más niños como yo, niños que nadie quería, niños que nadie se aguantaba, que realmente sí hay un lugar para ellos y que ese lugar está en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos llegar ahí? Primero siendo nosotros que le mostramos ese amor que Dios nos da. Y es muy importante que podamos transmitir eso a ellos y que ellos lo puedan transmitir a otras personas. Así como Laura me lo transmitió a mí, como Yari se lo transmitió a Laura y como Lina se lo transmitió a Yari. Entonces, muchas gracias y espero de todo corazón que ustedes guarden sus mandamientos dentro de ustedes y en su corazón. Ay, gracias, Tylee. Gracias, Laura. Gracias, Yariela. Qué, qué rico recordar todas las cosas que han pasado. Y gracias, Tylee. De verdad que diste el ejemplo de lo que es ser discipulada. Y escucho tu voz, pero también escucho la voz de Laura a través de tu boca. Es como escuchar las dos personas a la vez. Qué bueno es ver que el discipulado tiene resultados y muy positivos. Así que vamos a recordar en todo momento que tenemos que enseñarles a conectar con Dios en una forma real. Tenemos que ayudarles, mostrarles que son parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Yariela, por abrir tu corazón y hablarnos acerca de Laila. Que casi me salen las lágrimas cuando me di cuenta en qué dirección iba tu conversación. Siempre toca muy fuerte el golpe de que se mudó al cielo de muy temprana edad, pero también amarles de manera que nos desgastamos y damos nuestra vida por hacer la voluntad de Dios y por ayudarles a que conozcan a Cristo. Y Tylee, hablando con tanta claridad de una joven hacia una generación que necesita escuchar y vivir su fe en plenitud, vivirla no solamente los domingos, no solamente cuando hay reunión, sino que todos los días a 24 horas al día. Así que gracias a Dios que tenemos esta posibilidad de pasar nuestra fe a la siguiente generación. Es un llamado para cada miembro del cuerpo de Cristo. Una vez que decimos, Cristo Jesús, ven a mi vida, entonces somos embajadores de Él.
al mundo que no le conoce. Vamos a despedirnos en esta noche con mi amigo Miguelito, que no lo hemos visto por mucho tiempo. ¿Quieres decirles que hola? Hola. ¿Dónde están? Bueno, están al otro lado de la pantalla. Tú estás bien, tú sabes cómo es hablar por radio y no ver a las personas que están cerca de nosotros, sino que ¿por qué no les saludas? ¡Ay, qué gusto no verles! Pues no sé que no los puede ver, pero el asunto es este. Vamos a decirles cuánto amamos a Cristo. Con todo lo que somos. Así es, con todo tu corazón. ¿Se te olvidó que soy títere? No, no se me olvidó. Que no tengo corazón. Ay, sí es cierto. ¿Pero qué tienes? Boca, ujú, orejas, ajá, manos, ujú, pies, ojos, todo. Entonces amas al Señor con todo lo que soy. Así es, en todo momento. Pues mira, tenemos que despedirnos. Acabo de llegar. Yo sé, pero los demás han estado aquí por un tiempo y ya se nos está acabando el tiempo de estar, y tienes el pelo parado igual que tu tía Lina. Pues, tenemos que decirles adiós. Pero antes de eso, ¿por qué no cantas? ¿Quieres cantar algo? Muy bien, ¿y qué vas a cantar? Voy a decidir cuando estoy abriendo la boca. Ah, ok, vas a decidir en el momento. Está bien, está bien. Pero creo que voy a cantar Canta Aleluya. Bueno, adelante, adelante. ¿Listo? Sí. ¿Ya? ¿Ya? No. Muy bien, ¿listo? Soy feliz porque soy de Cristo. Soy feliz porque soy de Cristo. Soy feliz porque soy de Cristo. Aleluya. 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 ¿Te gusta esa parte? Aleluya. Gloria. Dios. Muy bien, Miguelito. Y si no lo habían visto antes, Miguelito me acompañó a muchos lugares en el mundo. Y hablaba yo. Sí, y tú hablabas. Y me das muy poco tiempo. Bueno, es cierto, te daba muy poco tiempo, pero el asunto es que Miguelito me ayudó a llevar el evangelio a muchísimos niños en muchos países. Siempre recordando que es títere, siempre hablando de que no es una persona, sino que es un títere, pero un títere que ama a Dios con todo el ser. Así es. Pues diles adiós. Sí, vamos a decir adiós. No quiero. Yo sé que no quieres, pero vamos a decir hasta luego, pues. Adiós, señores y señoras, hermanos y hermanas, títeres y no sé quién más. Hasta más tarde, nos vemos. Cristo les ama, no se les olvide. Muy bien, Miguelito, y gracias, gracias. Muy bien. Nos despedimos sabiendo que Dios es el que habla a los corazones y que les promueve el deseo de buscar cómo llevar el evangelio de fe, de amor de Cristo Jesús a las próximas generaciones. Es nuestra responsabilidad. Hagámoslo con todo el ser. Gracias. Muchísimas gracias por la enseñanza y los testimonios. En la sesión de hoy se ha hablado mucho acerca del poder de la comunidad, con lo cual surge una pregunta. ¿Cuál debe ser el equilibrio correcto para salvaguardar nuestro hogar sin dejar de ser comunitarios? No sé si tienen alguna sugerencia o algún comentario con respecto a ello. No se inicia con 40 chicos. No se comienza con una casa llena como tuvo Yariel hace un tiempo cuando el templo lo estaban reconstruyendo y la escuela dominical se reunía en la casa de ella.
tampoco con Laura, con todos esos niños que venían y estaban y se quedaban, ¿no? No era que solamente llegaban por un ratito, sino que se quedaban y bueno, había mucha otra cosa que hacer con ellos, ¿no? Pero el asunto es comenzar con algo, con uno, con dos, con alguna persona, ¿verdad? Que, y no necesariamente llevarlos inclusive a su casa, porque eso también podría ser sospechoso si los padres no lo saben, no conocen y todo lo demás, pero y me acuerdo una vez en una campaña, el premio para la persona que traía más visitas era ir a McDonald's conmigo. Mira, años después me encontré con esa chica y me dice, ¡Ah, tía Linda! Me acuerdo que lo que comí, me acuerdo lo que hablamos. Yo había olvidado por completo esa reunión, pero ella no, porque marcó su vida, porque la vi como alguien importante, alguien que valía la pena y que podíamos, y conversamos acerca de muchas cosas en ese ratito que ella se comió su hamburguesa, no me acuerdo qué comí yo, pero el asunto es que, ¿verdad? Se comienza con algo, con alguien y con cuidado. Miren, una de las cosas que tenemos que tener mucha cautela, mucho cuidado, es estar a solas con un niño en un lugar privado. Y las iglesias deben buscar el cómo entrenar y capacitar a cada persona que va a trabajar con los niños y darles lo que necesitan saber para la seguridad de los niños, pero también para la reputación de la iglesia. Es demasiado importante que nunca se enseña a solas. Hay dos razones por las cuales nunca enseñamos a solas. Número uno es seguridad. Seguridad de que no nos pueden acusar de algo que no hemos hecho, ni tampoco, ¿verdad?, pueda pasar algo que es indebido. Pero la segunda razón es que estamos discipulando. Así que siempre enseñamos con otra persona. Hay muchas iglesias que solamente mandan un maestro para un grupo de niños. Dejen de hacerlo. Si tienen que reunir a todos los niños en una sola clase, tengan siempre por lo menos dos en cada clase. Así que no sé, chicas, qué tienen que decir en cuanto a eso. Yo hago mi aporte. Hay que recordar algo. Yo creo que sí, como dice Manuel, el equilibrio es importante, porque definitivamente esto, por ejemplo, Laura dijo algo bien particular, característico de nosotros, es que nosotras no estamos casadas. Entonces eso hace que nosotros estemos básicamente total y completamente involucrada en el trabajo con niños y con familias, con entrenamiento. En esto trabajamos, este es nuestro llamado. Estable y directo, ¿no? Pero el caso aquí es que sí se puede hacer, como dice Linda, teniendo un punto de iniciar con los que tenemos y podemos ver, visionar, aquella persona por la cual hemos orado, ese chico en el cual hemos estado orando y ponerlo delante del Señor. Y a veces llega un nombre repetitivo al corazón donde dice tal persona y tú sigues orando por ese niño. Es buscar las conexiones y la oportunidad para poder pasar tiempo puede ser con él, con otros chicos a su alrededor para no hacerlo solo, como dice Linda, con otra persona involucrada y crear esos nexos de relación y de un lugar seguro de confianza. Yo creo que eso es vital, entender que nos volvemos un punto de un puerto seguro para ellos, donde ellos pueden llegar, preguntar, cuestionar, compartir. Eso es importante. Ahora, siempre voy a aconsejar, como dice Linda, si vamos a hablar de consejería o vamos a dar algún tipo de tema y no tenemos esa parte de llevarlos, sería ideal, pero dentro de la iglesia en un lugar donde podamos estar y el resto a nuestro alrededor mientras todos están allí y tener esa oportunidad de conexión. Me explico, eso hace la diferencia. Hace la diferencia llamarlo por su nombre y como decía Tai, recordar cómo te fue con qué tarea, qué tal fue con esto, qué era la pregunta que tenía, sentémonos y conversemos acerca de este tema. Hay formas y hay maneras creativas de hacerlo sin exponernos y sin invadir también la familia, porque sabemos que pues, obviamente es muchos casados, también están trabajando en el ministerio con niños pequeños, otros adolescentes, o sea, y hay que llevarlo a un punto donde también se le dé el tiempo necesario a los propios hijos, a la propia familia, eso es vital también, sin dejar de acoger a otros también dentro del plan. Entonces, hacerlo estratégicamente. Y yo opino, se lo voy a ceder a Lali ya, yo opino que
en dirección directa con el Señor. Hay gente que Dios trae a tu corazón insistentemente, insistentemente, y es porque Dios quiere que tú empieces a observar y a ver que tiene planes directos con su vida. Entonces vale el ser esa persona que más de cerca disipula y acompaña, ¿verdad? Me gustaría pues hacer una aclaración y un paréntesis otra vez. Este es nuestro testimonio porque hemos sido llamadas por Dios para alcanzar a la niñez y nos desgastamos en eso. Sabemos que Dios tiene personas con diferentes llamados para diferentes momentos, ¿verdad? Sabemos que no todos, hoy queremos decir todos deben hacerlo igual que nosotras, no. Nosotras por eso somos un equipo porque hemos ido caminando de esta manera y Linda decía, escuchar a Tai es escuchar a Lali, posiblemente escucharme a mí, es escuchar un eco de su voz, porque hemos caminado como un equipo. Pero entonces no todos tenemos que hacerlo todo igual, no todos tenemos que dedicarnos solamente al ministerio de niños, pero sí todos tenemos la responsabilidad de llevar la fe a esos que Dios ha puesto cerca. Si a mí me puso 40 cerca en mi grupo que lleguen a mi casa, es mi responsabilidad porque Dios me los envió. Pero si a usted Dios le puso 2 hijos, esos son su responsabilidad. Si usted está en la iglesia así bien tranquilo y de pronto usted de reojo ve un muchachito y siente algo en su corazón, ve a una niñita por allá y siente. Entonces, ¿cómo podemos acercar las familias? ¿Cómo podemos bendecir a esa niñita que no se sienta como Tai por allá? ¿Cómo podemos? Entonces, si es un mover de Dios, no es que es una regla y una norma y hemos establecido que es la manera. Es a entender lo que Dios está hablando a nuestro corazón cuando vemos los niños que están cerca de nosotros. Y claramente uno no todo tiene que hacerlo porque ahora el programa va a ser en mi casa porque es más bendecido. No, no necesariamente. Esos tiempos de conexión se dan en muchas oportunidades, pero es eso, es ser sensible a Dios en cómo puedes abrir. Posiblemente alguien te va a decir, es que yo recuerdo cuando, como dijo Linda, o sea, yo no lo hice pensando esto, pero la persona, Dios le está hablando. Entonces es ser muy sensible y hay algo, primero es eso, no todos vamos a servir en el ministerio de niños, pero todos necesitamos alcanzar a los hijos de Dios que ha elegido para salvación. Y lo segundo es que si preguntamos, nadie tiene tiempo. Ninguna de nosotros tampoco tiene tiempo. El tiempo se hace cuando uno ve la necesidad. Y hoy en día todos estamos luchando una carrera contra el tiempo. Entonces, sí es necesario saber que eso incluye lo que dijo Pablo, el hacer sacrificios. Todos quisiéramos tener un domingo tranquilo en lugar de tener un domingo con los muchachos en la plaza, en la playa. ¿Verdad? Todos los adultos hemos trabajado, no queremos llegar a las 6 de la tarde y tener una reunión de adolescentes, queremos descansar o necesito, pero el tiempo se hace cuando uno ve la necesidad y hace ese sacrificio por algo que sabe que es eterno, que apunta a algo más importante que lo que yo tengo que ir a hacer, que es descansar. Imagínate, yo puedo descansar después, pero llevar salvación, ese es el momento, ese es el día, esa constancia es la que ocupamos. Entonces eso quería anotar que me parece muy importante. Abrir las puertas de nuestra casa también significa ir pasando por nuestra comunidad y saludar a ese niño que vemos en la iglesia, verlos en el supermercado y preguntarles cómo han estado. Esa hermana que no ha ido a la iglesia, la vemos en nuestra comunidad y preguntarle qué pasó contigo, porque no has ido a la iglesia. No solamente es abrir las puertas de nuestra casa literalmente, sino abrir las puertas de nuestro corazón y mostrarles esa mano de Cristo. Gracias. Definitivamente debemos de tener una mentalidad de comunidad, ya que no es solo trabajo del pastor o de los líderes alimentarla, sino de toda la congregación, de todo el cuerpo de Cristo. Por otro lado, y pensando en las realidades particulares de muchas familias, ¿qué consejos nos podrían dar con respecto a enseñarle la palabra a niños que tengan THA? Hoy en día, de nuestra situación que mencionamos con los dispositivos, y muchos de nuestros niños hoy en día tienen dificultades atencionales y ya su nivel de atención es muy por debajo o muchas veces tienen trastorno de déficit atencional no porque tengan una situación que ya traían cognitivamente, sino porque se ha ido deformando el tiempo de atención y no se han formado esas conexiones. Entonces, hoy en día tratar a nuestro grupo en general, a nuestros niños o cuando enseñamos,
de la misma manera les va a beneficiar a todos, que es algo que podemos hacer. Ustedes lo vieron hoy, cambiar de voces, cambiar de lo que estamos haciendo, mover de un momento a otro. Estudiar también la palabra de Dios, que usted pueda concretar sin dar vueltas. Para mí eso es fundamental cuando enseñamos niños. Cuando tú andas y quieres predicar y repredicar la historia y decir muchos detalles y tu niño no va a estar ahí 20 minutos escuchando esa historia sin hacer nada más. Entonces, hoy en día todos nuestros chicos deberíamos trabajarnos en periodos muy cortos de atención, cambiando lo que estamos haciendo de un momento a otro, moviendo lo que están haciendo, moviéndolos a ellos, moviendo un poquito la clase sin tener que hacer cosas sobreestimulantes, eso no, ya vimos, ya ellos están sobreestimulados. Yo nunca voy a competir con la luz, la imagen y el sonido de un dispositivo que está en su mente, así que no intento ser mejor y andar más eléctrica, no, no, desde lo que yo puedo hacer, pero sí cambiando su actividad, siendo muy concreta, planificando muy bien, porque si tenemos periodos largos sin hacer nada, eso se convierte en peligro para la mente del niño que quiere hacer algo. Entonces, sí es muy importante que pensemos en nuestro tiempo de clase. Cada 15 minutitos tenemos que estar cambiando. Ellos tienen que ser parte de nuestra clase. Ese chico con déficit atencional va a querer opinar. Prepárese para hacerle opinión. Usted mismo diga, y aquí le voy a preguntar, ¿qué piensa? ¿Qué estaba haciendo? Para que el niño esté enganchado. A veces tenemos que quitarnos un poquito de yo maestro y compartir más la enseñanza, involucrar, como hablamos antes, escucharles, preguntar, que ellos puedan responder. Y sí, hay algo muy importante que yo quisiera resaltar. Los niños que tienen déficit atencional son regañados a diario en su escuela. Posiblemente sus papás en casa ya no saben cómo hablarle y qué decirle. Entonces, lo que él no necesita es que usted también en la iglesia le regañe por todo. Nos va a distraer la clase, va a ser difícil, pero lo primero es ganar el corazón de ese niño. Si usted gana el corazón de ese niño primero, antes que ponerle ese, quédate quedito, ponme atención, te estoy hablando, no, no hablemos. Si primero ganas su corazón, tú le puedes decir, porfa, ¿me dejas terminar este pedacito? Y él va a ver tu cara y va a decir, está bien, yo lo voy a intentar. Entonces, tratemos de entender su situación. Ellos viven en un mundo donde todo siempre es, ellos son los negativos. Entonces, llevemos primero el amor, vamos formándoles de camino, enganchándoles con lo que estamos enseñando. Eso es otra cosa. ¿Por qué te lo estoy enseñando? Te voy a decir algo muy importante. Él necesita saber qué es diferente a lo que estamos viendo en la escuela para ir haciendo poco a poco, y a veces se duran meses y hasta un año en ese proceso, pero hemos visto cuando hacemos eso cómo hay bastantes cambios en nuestros chicos. En las reuniones en la iglesia, en las clases, hagan lo más importante primero. Muchas veces lo que se piensa hacer es levantar el ánimo de los niños. Ellos llegan con ánimo. Ellos ya están listos antes de tiempo. Ellos llegan con mucho entusiasmo, quieren entrarle de una vez y nosotros les tratamos como si fueran adultos que están medio dormidos cuando llegan a la iglesia. Perdón, disculpe. Pero la verdad es que muchas veces, ¿cuántas veces en nuestras congregaciones tenemos la mitad de la congregación no llega hasta que vamos terminando el tiempo de adoración? Los niños llegan ya listos, ellos llegan temprano, ellos llegan deseando. Entonces, no les hagamos esperar. Hagamos lo más importante primero. Eso va en contra de todo lo que la mayor parte de la gente piensa, pero pruébenlo. Van a ver que da resultados. Y la otra cosa, lo que dice Laura, es de mucho cambio. Uno puede sentir como maestro cuando ya ha perdido la atención. Cambia de inmediato a la próxima cosa. Y eso también voy a volver a decir lo que dijo Laura. Hagan un plan de trabajo con 3 o 4 cosas extras, porque muchas veces nosotros como adultos pensamos que esto va a ser demasiado interesante. Lo presentamos
y cae al suelo como si fuera un plátano, ¿verdad? Es como que no va a ningún lado. Entonces tenemos que tener otra cosa preparada por cualquier cosa. Entonces es sobre preparación, hacer lo más importante primero y la actividad al final, cuando ya están inquietos, ya empezamos a cantar y movernos y a danzar y a todo lo demás, lo que muchos hacen al principio. Una cosa que tienen que recordar, para el niño cuando empieza la fiesta, es difícil apagar la fiesta. Entonces, esperemos hacer la fiesta a la hora correcta, cuando ya estamos listos para que los padres vengan a recogerlos y los mandamos a casa con la fiesta. Sí me explico, ¿no? Entonces, es un arte que Dios enseña. Muchas gracias nuevamente por la estupenda sesión de hoy. Para cerrar, las invito a cada una de ustedes a darnos un comentario final. Pues no, solamente recordarles que es parte del plan de Dios que ninguno de nuestros pequeños se pierda y nosotros somos parte del plan del Señor. Eso está en el corazón de Dios. Así que cuando caminemos por nuestra comunidad, estemos en nuestras casas y veamos a algún pequeño, veamos que es una oportunidad para hablarles de Jesús y conectarlos directamente con Dios y que somos nosotros. Si lo vimos nosotros, somos nosotros los llamados a hacerlo. Recordarles que lleven sus mandamientos y la ley del Dios siempre en su corazón, para que los puedan llevar en todo momento, en cualquier momento donde estén, y que de esa manera podamos transmitir y mostrarles a las nuevas generaciones cómo vivimos y cómo nos deleitamos en la palabra de Dios. Cuando vemos todo lo que está pasando, a veces nos vemos que hay lo malo está ganando o hay mucho en contra de nuestros niños, pero no debemos perder la fe porque Dios tiene un plan y un propósito. Esos niños son regalo de Dios para nuestra iglesia, para nuestra familia, para su barrio, donde usted lo vea, usted dice, Dios lo puso ahí cerca mío por algo. ¿Cómo puedo yo? Y cierto, no todos vamos a ser maestros de niños, pero todos podemos ayudar. Y a veces ni siquiera con el niño, a veces podemos ayudar a su papá, a su mamá. Nadie sabe cómo ser papá y mucho menos es saber cómo guiarles en la fe si no tienen una base. Entonces podemos acercarnos, podemos hacer algo. No podemos hacer todo, pero sí podemos hacer algo significativo por los que están cerca de nosotros. Y también muy importante que ustedes sepan que como Ministerio Tía Linda siempre estamos para servirles a las iglesias locales. Tenemos apertura en muchos países de Latinoamérica y si no, a veces pues llegamos hasta allá, pero sí somos un ministerio que está abierto a entrenar, a capacitar la iglesia, los pastores, los padres, los maestros. Es nuestra pasión poder servirles para que ustedes puedan hacer el plan y el propósito que Dios tiene con su niñez. Entonces, pueden buscarnos y estamos para servirles. No les dejo de decir una vez más, decirlo de nuevo, repetirlo, repetirlo. El amor cubre multitud de pecados. El amor es lo que más necesitamos expresar. El amor aguanta y se desgasta. El amor es lo que Dios quiere que nosotros mostremos. Y lo hacemos un niño a la vez. Dejemos de verlos como grandes grupos, vamos a verlos como individuos que tienen nombre, que tienen familia, que tienen historia y que tienen un futuro que Dios quiere bendecir. Y con eso nosotros avanzamos un montón, con todo lo que han dicho todos. Y gracias, chicas, de verdad que gracias y estamos para servirles. Muchas gracias al Ministerio Tía Linda por habernos acompañado esta noche y también agradecerles a ustedes por mantenerse conectados. Los invitamos a darle me gusta o a compartir este video si ha sido de edificación para su vida, para que más personas puedan beneficiarse de este mensaje. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web comprensiondelostiempos.com. Muchas gracias.